Legiones del Dragón, bienvenidos a Drakkar Comenta. Escuchamos I'm a Evil, con el primer bajista de Metallica que no es Cliff Burton, es Ron McGovney. Hoy vamos a hablar de un tema que parece sencillo, pero no lo es tanto, los bajistas de Metallica. Porque cuando uno habla de Metallica, normalmente piensa primero en James Hetfield, en Lars Ulrich, en los riffs, en los discos clásicos, en los solos, en las peleas, en los documentales y en todo ese drama que ha rodeado a la banda durante décadas. Pero los bajistas de Metallica también cuentan una parte muy importante de la historia. Metallica ha tenido 4 bajistas principales: Ron McGovney, Cliff Burton, Jason Newsted y Robert Trujillo. Cada uno llegó en un momento muy distinto de la banda, cada uno tuvo un papel diferente y cada uno representa una etapa de Metallica. Hoy vamos a hablar de ellos sin complicarnos demasiado. Vamos a contar quién fue cada uno, qué aportó, qué problemas tuvo, qué datos curiosos hay alrededor de ellos y por qué, al final, cuando hablamos del bajo en Metallica, siempre terminamos volviendo a Cliff Burton. Eso también nos lleva a una fecha importante, el 27 de septiembre, aniversario del fallecimiento de Cliff Burton, quien murió en 1986 durante la gira del Master of Puppets. Ron McGovney, el primer bajista de Metallica. El primer bajista de Metallica fue Ron McGovney. Ron estuvo en la etapa más temprana de la banda, cuando Metallica todavía estaba formándose. Estamos hablando de los tiempos de Los Ángeles, de los ensayos, los demos, de muchas ideas todavía como en construcción y de una banda que estaba buscando su identidad. En esa primera formación estaba James Hetfield, Lars Ulrich y Dave Mustaine. Y obviamente Ron McGovney, que estaba en el bajo. Ron participó en el demo No Life Till Leather, que es una pieza muy importante para entender los primeros pasos de Metallica. Ese demo ya tenía la energía, la velocidad y la actitud que después iban a convertir a la banda en una de las más grandes del metal. Pero Ron no duró mucho. La relación dentro de la banda no era fácil. Dave Mustaine era conocido por su carácter difícil en aquella época, problemas con el alcohol, y hay historias de tensión entre él y Ron. De hecho, una de las anécdotas más conocidas es que Mustaine llegó a tener problemas con el bajo de Ron y con su equipo. Esa época de Metallica era bastante caótica. Podríamos decir que Ron McGovney estuvo ahí cuando Metallica todavía no era una leyenda, sino un grupo joven intentando sobrevivir al desorden, al ruido, al ego y a la falta de dinero. Ron fue el bajista de Metallica en la etapa en la que la banda todavía parecía más una amenaza de garaje que una empresa mundial del metal, como lo es ahora. Pero hay que reconocerle algo. Sin esa primera etapa, Metallica no habría llegado a lo que vino después. Ron fue una parte del comienzo. No fue el bajista más famoso ni el más influyente de la banda, por si estuvo en el punto de partida. Importante. Llegamos a Cliff Burton, quien es el bajista que cambió a Metallica. Después de su llegada, la historia cambia. Cliff venía de la banda Trauma. Metallica lo vio tocar en vivo y quedó impresionado. No era solamente que tocara bien, era su forma de tocar, era su presencia y su manera de usar el bajo como un instrumento principal. Cliff no tocaba el bajo de manera simple, tenía una formación musical más amplia, escuchaba música clásica, tenía ideas diferentes y le dio a Metallica un nivel musical más profundo. Cuando Cliff entró, Metallica también se acercó a la escena de San Francisco, que era muy importante para el thrash metal en ese momento. Con Cliff, Metallica grabó 3 discos fundamentales: el Kill 'Em All, el Ride the Lightning y el Master of Puppets, joyas discográficas del metal mundial. En esos discos se nota mucho su influencia. Por ejemplo, en Anesthesia, Pulling Teeth, Cliff tiene un solo de bajo completo. Eso no era común en una banda de thrash metal de la época. El tema muestra que Cliff no quería que el bajo fuera solamente un instrumento de acompañamiento, como generalmente lo es. En For Whom the Bell Tolls, el bajo tenía un papel muy reconocible. Mucha gente que escucha ese inicio por primera vez piensa que es una guitarra, pero no, es Cliff con su bajo y sus efectos. Y en Orion, del disco Master of Puppets, ese
ahí se puede sentir mucho su estilo. Es una canción instrumental con una parte central, muy melódica, muy trabajada y con una sensibilidad diferente a la agresividad normal del thrash metal que manejaba Metallica. Cliff no era solamente rápido, no era solamente técnico, Cliff tenía personalidad musical. Y eso es importante porque muchas veces en el metal se habla de velocidad, de fuerza, de volumen. Pero Cliff también aportaba ideas, arreglos y una manera distinta de entender las canciones. Cliff también tenía una imagen muy particular. Además, otros músicos de metal estaban tratando de verse cada vez más agresivos. Cliff salía con sus pantalones campana, su pelo largo y una actitud muy relajada. Parecía que venía de otra época, pero cuando tocaba todo cobraba un poco más de sentido. Era un tipo tranquilo, pero musicalmente muy serio. Ese era Cliff. Es el turno de Jason Newsted, el que llegó en el momento más difícil. Después de la muerte de Cliff Burton, Metallica necesitaba un nuevo bajista. Y ahí entra Jason Newsted. Jason venía de Flotsam and Jetsam, una banda de thrash metal muy respetada. Pero entrar a Metallica fue en ese momento una tarea durísima. No estaba entrando simplemente a reemplazar a un músico que se fue de la banda. Estaba entrando después de una tragedia. Cliff había muerto. Los fans estaban golpeados, la banda estaba golpeada y cualquier bajista nuevo iba a ser comparado con Cliff. Inevitable. Jason tuvo que cargar con eso desde el primer día. Su primer disco con Metallica fue And Justice for All, lanzado en 1988. Y aquí viene uno de los temas más comentados de toda la historia de la banda. El bajo casi no se escucha. ¿Qué pasó? Ese disco tiene canciones increíbles, riffs complejos y una energía tremenda. Pero la mezcla deja el bajo muy enterrado. Jason grabó sus partes, pero en el resultado final casi desaparecen. Y eso se volvió una broma eterna entre los fans. Hay gente que dice que el bajo de Jason en And Justice for All no está bajo en la mezcla, sino que está escondido en otro planeta esperando que alguien lo descubra. Pero fuera de broma, Jason fue muy importante para Metallica. En vivo tenía muchísima energía, cantaba coros con fuerza, se movía mucho en el escenario y conectaba muy bien con el público. Para muchos fans, Jason fue una parte esencial de la etapa más grande comercialmente de Metallica. Con él llegó el álbum Black, que convirtió a Metallica en una banda masiva a nivel mundial. Saltaron del underground del metal al pop metal del mundo. Luego vinieron giras gigantescas, estadios llenos, videos en MTV y una exposición enorme. Jason no tuvo el mismo papel creativo que Cliff, pero sí fue un miembro clave para sostener a Metallica durante una etapa de crecimiento brutal. También hay que decir algo humano. Jason tuvo que aguantar mucho. Las comparaciones, las tensiones internas, el peso de estar en una banda tan grande terminaron pasándole factura. Finalmente salió de Metallica en el 2001. Ese fue el fin de Jason. Y ahora llegamos a Robert Trujillo, la estabilidad moderna. Después de la salida de Jason, Metallica pasó por una etapa complicada. Esa etapa quedó registrada en el documental Some Kind of Monster, que no me gustó, por cierto. Ahí vemos a una banda llena de problemas internos, discusiones, terapia, desgaste y mucha tensión. En medio de todo eso, Metallica buscó un nuevo bajista. Y el elegido fue Robert Trujillo. Robert ya tenía una carrera muy respetada antes de Metallica. Había tocado con Suicidal Tendencies, Infectious Grooves y Ozzy Osbourne. Era un bajista con mucha experiencia, muchísima técnica y una forma de tocar bastante física. Robert toca con los dedos, con mucha fuerza y tiene una presencia en vivo inolvidable, muy reconocible. Su forma de moverse en el escenario casi agachado con esa caminata tan particular se volvió parte de su identidad. Robert es probablemente el único bajista que puede tocar un show completo de Metallica mientras parece estar haciendo ejercicio de piernas al mismo tiempo. Parece un cangrejo. Una de las escenas más recordadas de Some Kind of Monsters es cuando Robert entra oficialmente a la banda y recibe un bono de casi nada, $1 millón. En esa época muy comentada porque muestra lo grande que era Metallica como institución, pero también
lo extraño que debía sentirse entrar en una banda con tanta historia. Robert llegó en un momento difícil, pero con los años se convirtió en una presencia que le dio estabilidad a Metallica. Ha estado en la banda desde el 2003 y ha participado en discos como Death Magnetic, Hardwire to Self-Destruction y el último, aquel 72 Seasons. Robert no intentaba sonar como Cliff, ni como Jason. Tiene un estilo propio y eso ha sido importante porque entrar a Metallica significa convivir con una historia muy pesada. Comparando los 4 bajistas de Metallica, pero sin pelear. Ahora sí, los miramos uno por uno. Es más fácil entender qué representa cada bajista. Ron McGovney representa el inicio, fue parte de la primera etapa, cuando Metallica apenas estaban haciendo. Su tiempo fue corto, pero estuvo en la base de la historia. Cliff Burton representa la identidad musical, aportó técnica, ideas, melodía, teoría musical y una visión diferente. Ayudó a que Metallica no fuera solamente una banda rápida, sino una banda con composiciones más ambiciosas. Jason Newsted representa la resistencia, el aguante. Entró en el momento más difícil después de la muerte de Cliff, que fue tratado injustamente en algunos aspectos, especialmente por la mezcla de And Justice for All. La verdad que fue un insulto para el pobre. En vivo fue una fuerza enorme y ayudó a Metallica a conquistar el mundo. Robert Trujillo representa la estabilidad, la modernidad. Llegó después de una etapa muy complicada y luego de encontrar su lugar. Tiene técnica, experiencia, presencia y una personalidad propia. No creo que sea necesario convertir a esto en una guerra de quién fue mejor, pero uno tuvo una función distinta cada uno, creo yo. Ron fue el origen, Cliff cambio, Jason sostenibilidad y Robert estabilidad. Pero claro, hay una razón por la que Cliff sigue siendo tan recordado. Cliff Burton murió el 27 de septiembre de 1986. ¿Por qué Cliff sigue siendo tan importante? Cliff Burton murió el 27 de septiembre de 1986. Yo tenía 6 añitos. En un accidente de bus durante la gira europea del Master of Puppets. Difícil. Etapa difícil. Y eso hace que su historia tenga un peso muy fuerte. Con solo 24 años murió. Pero Cliff no es recordado solamente porque murió joven. Es recordado porque es muy poco tiempo dejó una marca enorme. Con apenas 3 discos de Metallica ayudó a construir una parte fundamental del sonido de la banda. Su influencia se siente en los arreglos, en las partes instrumentales, en las armonías y en la forma en que el bajo podía ocupar un lugar muy importante dentro del metal. Cuando uno escucha canciones como Anesthesia, From Whom the Bell Tolls, Orion o incluso To Live Is To Die, que incluye ideas asociadas a Cliff, uno entiende que no era un bajista común. Cliff tenía una manera muy personal de ver la música, no parecía preocupado por encajar en una imagen específica, era él mismo y por eso mismo conectó tanto con la gente. No era perfecto, nadie lo es, pero tenía algo muy real, tocaba con identidad y esto es algo que no se puede fabricar. Por eso este episodio termina volviendo a Cliff, porque cada 27 de septiembre muchos metaleros recuerdan su muerte y vale la pena hacerlo no solo desde la tristeza, sino también desde la música. La mejor forma de recordar a Cliff es escuchar cómo entró el bajo en For Whom the Bell Tolls, escuchar la libertad de Anesthesia, escuchar la parte melódica de Orion, escuchar el ambiente de To Live Is To Die. Y también entender algo, Metallica siguió adelante como tenía que hacerlo. Jason hizo su trabajo, Robert ha hecho el suyo, Ron fue parte del inicio, pero Cliff quedó como una figura única, aunque su aporte fue muy profundo y ocurrió en una etapa decisiva. Así que hoy desde Drakkar Comenta, este episodio es para recordar a los 4 bajistas de Metallica, pero especialmente a Cliff Burton, un músico que no necesitó muchos años para dejar una huella enorme. Larga vida al metal, larga vida al bajo y respeto eterno a Cliff Burton.